para comentar lo que viene en la película. ¿Alguno de los que anima a arrancar? Esta me parece tímida. No podemos, ¿no? El otro día era más audaz. ¿Sí? ¿Quién me da un ejemplo de local? Acá, Argentina, corriente, eso, de ayuda mal empleada. Que causa daño en vez de causar lo que tiene que causar. Uno. Hay muchos. Los planes sociales. Ese es uno, grande. ¿Coinciden o no? Sí. ¿Hay coincidencia en eso? ¿El plan social ayuda o no ayuda? Eso es cuando hablaba sobre todo la ayuda buena y la ayuda mala. La Claro. ayuda buena, que decía, la ayuda mala en realidad, que decía que, como que después generaba una autodependencia de eso. Y el otro, en cambio, después permitía que vos, digamos, solo podés vivir. Bien. Mejor en el corto plazo te da ayuda, pero después tengas que depender de eso. O sea, lo que mostraban como ayuda internacional lo podríamos aplicar nosotros en Argentina con la ayuda de los gobiernos, de todos los gobiernos, ¿no? O sea, de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, a las supuestas ayudas a la gente que vinieron para quedarse, ¿no? Y es políticamente incorrecto sacarlo, por otro lado. O sea, ¿quién se anima, qué dirigente político se anima a decir desde mañana no hay más planes sociales? ¿Quién paga el costo político de sacar los planes? Ese es el otro problema de la ayuda, ¿no? Hay una paradoja muy interesante en el material. Los que defendemos la idea de la libertad muchas veces somos simplificadamente atacados por nuestras supuestas vinculaciones con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas, que son todos inventos del keynesianismo. O sea, esas son organizaciones que nacieron después de Keynes, no antes de Keynes. Son organizaciones multiestatales, digamos, que lo que hacen es organizar la supuesta ayuda, quitándole con impuestos a los contribuyentes de los países desarrollados para usar ese dinero políticamente en países subdesarrollados y generar ese esquema de dependencia que plantea la película. Mal puede ser esa una idea asociada a la libertad de mercado, digamos, está exactamente en la antípoda. Sin embargo, cierta leyenda intenta vincularlo. No hay nada peor que una corporación estatal de gente que recibe dinero quitándole impuestos a los países que trabajan para despilfarrar ese dinero en los países que no trabajan. Tirar ese dinero a mansalva. No creo que los contribuyentes de los países desarrollados estén muy de acuerdo, digamos, ¿no? Que le cobren impuestos para hacer este tipo de negocio que contaron en África, donde está entongada una empresa de un país con el gobierno de ese país para supuestamente ayudar, y lo que terminan haciendo sin querer, tal vez, es perjudicando a los locales, ¿no? O sea, que un costado que parece que la película plantea muy bien, esa ayuda que parece ayuda, pero que finalmente lo que hace es derribar las pocas posibilidades que tienen esas sociedades de salir. Y el ejemplo que plantea el empresario, ¿no? ¿Qué sociedad conocemos en el mundo que sea del primer mundo y que haya arrancado con esa supuesta ayuda internacional? No hay ningún ejemplo. O sea, no hay ningún ejemplo empírico, olvidémonos de la ideología. No hay ningún ejemplo que muestre la evidencia práctica de que un país puede convertirse en un país rico con ayuda social. Los países que crecieron son los otros. Son los que salieron de abajo laburando. Hay una cosa que no sé si se dieron cuenta: chicos trabajando. ¿Cómo sería visualizado eso en Argentina? Me encanta. Un escándalo. La pregunta es: ¿qué posibilidades o oportunidades tiene un país pobre de salir si no trabajan los más jóvenes? O mejor dicho, ¿qué posibilidad tiene si no le enseñan la cultura del trabajo? Claro, y hay países, este material como está muy vinculado a lo religioso, capaz que no se anima a plantearlo, pero en la sociedad de los famosos tigres asiáticos, la alternativa de los jóvenes era o trabajo infantil, entre comillas, o prostitución. Porque el otro camino para conseguir dinero, ¿cuál es? Genuinamente. Las sociedades pobres se prostituyen. Entonces la opción, ¿cuál es? Trabajo a los 14 años en una supuesta hacinada fábrica de Nike y me gano unos pocos dólares, o me voy a la calle a revolear la cartera. Porque eso es lo que dice la evidencia, eso no es una cuestión retórica. Hay sociedades en el mundo pobres que se prostituyen porque no hay trabajo. No tenemos que ir muy lejos, en América
cuenta. Otro tema que desmitifica esta película es el tema de que si uno no tiene capital no puede emprender nada. Este es nuestro capital y las ganas que uno tiene. Claro, por ejemplo, del creador de software, por ejemplo. Exacto. El tipo que empezó sin nada y pensando y sentado en la cama trabajando, logró muchas cosas. Exacto. Despacito, pero. No siempre tenés que, todo el golpe vos no lo podés lograr. Claro. O sea, a veces ponemos la excusa, no tengo capital, no puedo, no me ayudan, no me compran. Si ante la primera piedra vos te vas a quedar quieto, nunca vas a progresar. Y si volvemos a la primera película que vimos, ¿se acuerdan del Jimmy Lai, el chinito que se escapó por la barrita de chocolate? Sí. ¿Qué hizo él cuando vio que no tenía dinero suficiente, pero tenía todo el conocimiento para poder ser un gran empresario? Buscó un socio capitalista, el amigo que le firmó la hipoteca. Hay un concepto moral que la película también plantea que es muy interesante, que es la cuestión de la dignidad humana. O sea, una persona que, entre comillas, es ayudada, es una persona que en el fondo se le está manifestando que es una inútil, que no sirve para nada, que no puede valerse por sí mismo, que la única forma que tiene de sobrevivir es con gente que le dé plata, porque él no tiene ninguna capacidad para darse plata, es un inútil. Digamos, lo que está diciendo la sociedad a esa persona es que no sirve para nada. Si le dijera que sirve para algo, le invitaría a esforzarse para conseguir ese dinero. Cuando le dice, quédate en tu casa, no te hagas problema, vos sos pobre, como sos pobre, tenés derecho a recibir una ayuda de por vida, porque es tu derecho. ¿Sí? Le está diciendo que sos inútil. Y eso es probablemente el mayor daño que hace la supuesta ayuda que no ayuda, que es destruir la autoestima de una persona. Porque una persona con la autoestima destruida no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. O sea, tiene rota la voluntad. Los países que salieron de la cortina, del otro lado de la cortina de hierro, después de la caída del muro de Berlín, tuvieron muchas generaciones para recuperar esa capacidad de trabajo. Porque fueron sociedades que se acostumbraron a recibir dinero sin trabajar. Y cuando un ser humano se acostumbra a convivir con esa realidad en la que no tiene que esforzarse para comer, cree que eso es natural, no conoce otra cosa. Hay una vieja historia que cuenta un periodista argentino, marxista por otro lado, Vieja Parroso, que investigó mucho de la pobreza en África, y él decía haberse entrevistado a una persona muy pobre y le decía, ¿qué haría usted si tuviese mucha plata? Y dice que la mujer le contestó, me compraría una gallina. Entonces dice, como él se dio cuenta que la mujer no tomó dimensión de lo que era mucha plata, le dijo, no, pero mucha plata, 2 gallinas. Porque básicamente la visión que tenía esa persona de lo que es tener dinero, mucho dinero, eran 2 gallinas. Esa persona estaba rota. Ese ser humano tenía destruida la autoestima. Porque si cree que mucho dinero son 2 gallinas, es porque tiene un problema mucho más grave, que es su propia limitación de visualizar lo que hay detrás de su cuestión cotidiana. ¿Cómo levantarse esa caída, digamos? ¿Cómo salir de ese proceso? Esa generación está perdida. Con suerte la generación de sus hijos tendrá alguna chance, ¿no? Yo compraría 3 gallinas. Claro, 4, que serían los últimos. ¿Qué otra cosa le cantaron? Anímense. Acá. Una cosa que a mí me tocó fue que, bueno, que decía que la consecuencia de esta ayuda mal hecha, digamos, es de que uno ya no termina decidiendo uno por uno, sino decide el otro. Y que es cierto, digamos, y nos pasa a nosotros, bueno, le pasan a estos países y ahí nomás ya, digamos, ya uno pierde su dignidad humana, digamos, su patrimonio de conocimiento. Aparte de un círculo de pobreza. O sea, vos no vas a salir de ahí, está empantanado, ¿verdad? Va a seguir girando en falso. Volvamos a lo que dice Enrique, el ejemplo argentino. Si vos tenés un circuito de planes sociales, tenés un sector de la sociedad que tiene la concepción de que tiene un derecho a recibir una ayuda porque tuvo la mala suerte de nacer pobre, y nadie se anima a quitarlo, porque es políticamente incorrecto, ¿qué podemos esperar que suceda? ¿Quién se va a animar a ponerle el cascabel al gato? Va a seguir, y la generación que viene también va a seguir. Tomará otra forma, sacarán una asignación y pondrán otra, reemplazarán un dinero con otro, pero la concepción, digamos que es un poco la visión de la igualdad, de poner un piso mínimo,
y desde el piso mínimo arrancar, lo que hace termina destruyendo. Tal vez sin querer, tal vez no es intencional, tal vez no es una cuestión deliberada, ni hay una mente perversa que esté diseñando esa política. Sí está diseñada la política de los hipopótamos, o sea, porque está claro que hay un sector de la sociedad que quiere controlar al resto. Ese sector de la sociedad controla con dinero. Vos dependés de mí, si yo no te doy la plata, no puedo hacer nada, porque no sos nadie. Y si te saco el dinero, te morís. Entonces vos tenés que seguir rendiéndome pleitesía en tanto en cuanto yo pongo el dinero. Ese diseño que discutimos todos en Argentina nos parece ser una cosa que parezca fácil de desanudar, digamos, ¿no? A nadie. Y lo plantean en la película cuando dice que lo que tienen que hacer es dejar de traer dinero y darle a los gobiernos y ese para que ayude a la gente, para que dé de comer a la gente. Plantean que hay que dar créditos, microcréditos a toda la gente que quiere emprender. Es muy difícil ubicarse en esa condición. Nosotros lo podemos ver en la condición nuestra, argentina, donde todos tenemos un zapato, todos tenemos una casa, todos tenemos comida todos los días. Ahí para levantar cabeza es mucho más difícil. Y si encima dependés de lo que te dan o te quitan, es prácticamente la selva. Pero el modelo de los tigres asiáticos arrancó mucho peor que África. Los invito a buscar en internet cómo arrancaron países como Singapur, como Corea, como Vietnam del Sur. Mucho más atrás que África. Pero con mucho más niveles de pobreza. Muchísimos más. Con zonas inhóspitas. África tiene la posibilidad de generar agricultura, por ejemplo. Los tigres asiáticos no tienen tierra fértil para una agricultura, digamos, productivamente eficiente. De hecho, se han dedicado a otras cosas para progresar. Son países que arrancaron muchísimo más atrás, con reglas mucho más duras, porque justamente como no tenían la ayuda de las organizaciones internacionales y el Estado allí no se desarrolló como se desarrolló en otros lugares del mundo, tuvieron un crecimiento mucho más duro, mucho más sacrificado, pero más eficiente. O sea, hoy son sociedades de primer mundo, digamos, pero no han tenido los beneficios que tuvo lo que decía el emprendedor, ¿no? Que esta cuestión de los grupos musicales cantando para juntar plata para ayudar genuinamente, porque está claro que no hay mala intención ahí, ¿no? No sabemos si hay una intención de los políticos, de los gobernantes, ni de las corporaciones internacionales, digamos, multiestatales, como el Fondo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas. De hecho, en Argentina creo que hemos tenido muy buenos ejemplos de ayuda en situaciones límites, acá en Corrientes, inclusive, en la inundación del 83, yo me acuerdo, en el 90 y pico también. Bueno, cuando hubo lío, acá se manejó la plata a través de Cáritas, se manejó la plata a través de las organizaciones de la sociedad civil, no del Estado. ¿Sí? Les quiero contar una anécdota para que vean la gente sencilla, como le llamamos nosotros, cómo ven las cosas y la tienen clara. Con el tema de las inundaciones, una vuelta un pescador de ahí del barrio Caribe me dijo lo siguiente: ¿sabes qué es lo peor de las inundaciones? Yo pensé que el agua te llega hasta acá, se te lleva todas las cosas. Me dice, no, la ayuda que viene de Buenos Aires. Pero no te gusta, no sabes lo que pasa. Cuando esa ayuda llega, todos decimos, oh, ya me mandaron un colchón nuevito, me mandaron esto. Venden todo y dicen, allá hay plata, y se van. ¿Dónde termina la gente? En una villa miseria. Y no puede volver porque vendió todo. Porque me mandan esto, me mandan lo otro, allá hay mucho. Ayuda mal entregada, ayuda mal hecha. Porque esa persona, por lo menos acá, tenía un medio para subsistir. Allá no tiene nada. ¿Sí? Por eso, como decía el padre Sirico, uno siente esa sensación de que tiene que ir a ayudar, uno quiere ser el héroe, el buen tipo y todo lo demás. Y uno lo que tiene que hacer es pensar cuál es la mejor forma de ayudar a alguien. Cuando nosotros pasamos y decimos contento, está un borrachín tirado ahí en la puerta del Supermax y le compramos un pedazo de comida y decimos, comí, está calentito. O salen los chicos del Buen Samaritano y le dan una vez por semana una comida caliente.
muy loable. ¿Qué soluciona eso? Nada. El día. El día. Nada. Esa persona va a seguir con su problema de base, que es o que no tiene nadie con quien convivir, va a seguir con su problema de base, que no puede ganarse su sustento propio, y se va a ir acostumbrando de que con que coma bien una vez a la semana está contento. Hay otra parte de la película que lo plantea con claridad, que se sale o se progresa con comercio. Si no hay empresas, no hay empresas, no hay trabajo. Si no hay trabajo, no hay dinero. Si no hay dinero, no hay progreso. Y las empresas viven del comercio. No hay otra forma. Entonces, cuando uno no deja florecer ese sector privado potente y no ayuda, es un boomerang, pues es una situación de la cual no se sale nunca. Sin sector privado fuerte, sin empresas que vendan y comercien y ganen dinero, mala palabra en Argentina, lucro. Si no hay lucro, no hay comercio. Y si no hay comercio, no hay empleo. No hay otra forma de empleo genuino. El empleo que depende del gobierno es un empleo que se financia con el sector privado. No hay otra manera de financiar. Sobre todo es importante, ustedes como futuros profesores de economía, una de las cuestiones centrales que abordamos siempre es combatir la pobreza, ¿no? Pero visualizar la pobreza no como un problema cuantitativo, no es solamente falta de recursos. Es un problema de violencia estructural, de violación de los derechos humanos más fundamentales. Y esto precisamente creo que hay que centrar la atención, ¿no? Esta violencia estructural que pasa mucho por cuestiones mentales. Por eso cuando leemos por ahí algún texto y habla de su desarrollo y habla de factores económicos y extraeconómicos y factores mentales, sociales, políticos. Entre los factores mentales está la cultura del trabajo, la expectativa sobre el futuro, sobre el ahorro, sobre el uso del tiempo, sobre la iniciativa, y muchas veces uno hace paralelo y dice cuántos de estos aspectos mentales tenemos arraigados en polos de su desarrollo, y hay que ser realista. La Argentina no es enteramente subdesarrollada. Tiene polos de desarrollo y polos de sus islas económicas subdesarrolladas, el norte argentino. Y en los factores mentales uno se pone a pensar, ¿cuál es la expectativa sobre el futuro? ¿Qué expectativas hay sobre tener un futuro mejor? ¿Cuáles son las expectativas sobre la cultura del trabajo, sobre el ahorro, sobre el tiempo, sobre las posibilidades de cambiar ese destino que parece inevitable, por ejemplo? Esto de los huevos a mí me llamó la atención, ¿no? Y me hizo recordar algo, esto de la diferencia entre el altruismo. El altruista es aquel que quiere ayudar. Y me hizo recordar una referencia que leí en alguna parte sobre un grupo de chicos que, porque en la escuela se programan este tipo de acciones generalmente, organizado por un docente, fueron visitar a un hogar de ancianos. Y la experiencia desde el lado de la escuela se tomó como altamente valiosa, hasta que se fue y se consultó a los abuelos que habían pensado de esto. Muy simpático los chiquitos, solo que lástima vinieron a arruinarnos nuestro juego de canasta. Es decir, a veces con el deseo de ayudar, cuando no hacemos un relevamiento de cuál es la ayuda que se necesita, a veces generamos un efecto no deseado, como decía, ¿no? Y esa es la diferencia entre el comportamiento altruista del que quiere ayudar y se siente bien ayudando, pero no impacta, a lo que hoy se conoce como aprendizaje-servicio, que es hacer un buen diagnóstico de las necesidades reales, integrar esas necesidades reales de ayuda a la comunidad con cuestiones curriculares y que sirva tanto al entorno donde intervenimos como también en términos de aprendizaje. Y es una figura interesante por allí para cuando se quieren programar este tipo de acciones, por ejemplo. Y la otra cuestión fuerte es la de la dependencia. Incluso cuando vemos la definición que nos propone Barré sobre su desarrollo, aquella economía caracterizada por la inestabilidad y la dependencia, y que difícilmente puede romper el círculo vicioso de la pobreza. Esto de la dependencia financiera, ¿no? Te presto, tomá, y parece un regalo, parece una dávila, y después resulta que terminás pegado y endeudado. Y bueno, la Argentina conoce mucho de esa deuda eterna, ¿no? Entonces son aspectos interesantes para debatir. Y ahí aparecen las políticas públicas que constantemente están hablando de lo que quieren, ¿verdad? Que no sabemos si son buenos o son malos. Escuché también uno de los políticos que viene, no voy a decir el nombre, que dice: las cosas que se hicieron bien las vamos a dejar, las cosas que son malas las vamos a cambiar, pero no dicen en ningún momento en la acción de cuáles son las malas y las buenas. O sea que a medida que va pasando todo este
acto de elecciones nos podemos ir enterando, sino cuando llega un momento que pueda ser presidente, puede ser que yo no comente, o puede ser que yo no diga cuáles son sus medidas económicas a plantear. O sea que hay cosas que están bien hechas y yo creo que escuché, dice Macri que a mí no me gusta la política, no me gusta, pero escucho. Dijo que va a aquellas empresas que den trabajo, no le va a cobrar impuestos ni al que dé el trabajo, ni le va a cobrar impuestos al empleado tampoco. Pero habló de nada más que la ganancia. O sea, no o sea, cuando escuchaste dijo, no le voy a sacar al trabajador por el impuesto a las ganancias. O sea, por eso le digo, esperemos, no es que estemos uno con no quise dar nombre. No me quiero ir del tema, pero ahí, en lo que plantea el profesor, hay un dato que también es interesante. Que hay que seguir terminando. Los impuestos no es solamente uno. Seguro. La vimos en economía que tenemos varios impuestos. Pero hay otro dato que es interesante. Si el sistema democrático empuja a los políticos a no decir la verdad. O sea, todos los dirigentes políticos están absolutamente convencidos que este sistema de planes sociales es absolutamente perjudicial. Que en el 2002, cuando fue la crisis del 2001, en el medio de la gran problemática económica que hubo, había alguna justificación, digamos, de tener una especie de ayuda frente a la hambruna, frente a los problemas de empleo. Hoy, después de supuestamente 12 años de crecimiento ininterrumpido, la justificación de que tengamos más planes sociales que lo que tuvimos en el 2002 cuando estábamos en crisis y que tengamos una ley de emergencia económica, no es compatible el discurso de la ley de emergencia económica con el discurso de la prosperidad. O sea, progresamos, la ley de emergencia y la votaron hace una semana. O sea, hace una semana atrás, el Congreso de la Nación votó de nuevo la ley de emergencia para sostener el impuesto al cheque, para sostener todo lo que vino de las manos de la ley de emergencia. Y lo mismo pasó con los planes sociales. Ningún dirigente político se anima a decir a cara descubierta que hay que modificar esta estructura de planes sociales. Ni siquiera hablamos de quitarla, por lo menos de retocarla. O sea, ahí también hay un tema para reflexionar, ¿no? Cuánto el sistema democrático termina siendo una especie de legitimación de la mentira. Nosotros íntimamente sabemos que están diciendo que hay algo que no es cierto, digamos, ¿no? Yo creo que no hay que sacar en realidad todos los planes sociales, sino que hay que reactivar la economía. O sea, significa darle quizás una ayuda más a aquellos emprendedores que buscan reactivar la economía, ¿no? Y no tanto planes sociales y facilitarle tanto a la gente. O sea, lo que yo sé de economía es que si una empresa funciona, va a generar trabajo y ese trabajador va a comprar a otra persona y así se va a reactivar la economía, no dándole solamente una ayuda social para que solamente se queden con eso. La pregunta es, con el esquema que tenemos de planes sociales en Argentina, si todos los que querrían trabajar, salgan a trabajar. Y lo que habíamos tocado en el debate anterior de las regulaciones, el control que no lo hubo ni no sé si van a poder tenerlo, seguimos con el tema de los subsidios y de los planes sociales. ¿Quién controló? ¿Quién reguló? ¿Quién dijo hasta acá podemos? O si te vas a ir a trabajar a empresas privadas, vamos a ver cómo vos podés ser útil o generar justamente lo que hace a tu servicio como para poder ese valor que vos recibís como planes sociales, que sea útil, que sea bueno, que sea al servicio de la comunidad. Nadie reguló. O sea, no hubo una regulación, y eso lo habíamos visto en el cine anterior cuando justamente trabajamos. Hasta ahora no hay regulación. Sin ir más lejos, lo más cercano a ustedes, estamos con la inclusión, estamos con el plan que tienen la mayoría que estudian. ¿Qué pasa con ese plan? Que dicen, si no tienen tantas materias, le vamos a sacar el plan. De golpe, cierto, se escuchó muchos alumnos y todos vinieron por el proyecto nacional, programa nacional, que los incluimos y estamos cada vez más incluidos dentro de lo que hace la educación. ¿Es así o no? Que siempre están progresar y estamos ahí que tenemos que llevar la constancia y que controlar que el alumno esté estudiando. Pero estamos controlando realmente que ese alumno esté cumpliendo, que esté promocionando, que se esté acreditando realmente en lo que realmente está anotado con progresar. Bueno, eso es lo que también tendríamos que empezar a preguntarnos, cómo podamos continuar y si realmente volvemos a la parte de continuidad dentro de esta un nuevo plan y política pública, si es bueno o no. Eso es lo que
podemos retomar a todo lo que venía anteriormente. ¿Dónde está la vinculación? Y a lo que apunta el compañero. ¿Qué otra cosa rescataron? Con respecto a eso que usted hablaba de lo del control, ¿no? Sí. Tengo una tía que es docente, era docente, maestra en la escuela 34, Santa Cruz Paz. Y ella me decía que lamentablemente la realidad es que muchos padres los mandan a los hijos para cobrar la asignación, no porque ellos quieran que los hijos estudien, sino los mandan por el papel que diga que va. Lo mismo pasa en los barrios, digamos, en algunos barrios. Una tía mía me dice, sí, le inscriben en la escuela, todo, le mandan 2 o 3 meses, cuando consiguen el papel que dice que va, listo, no van más a la escuela. Y es triste porque, o sea, yo soy mamá, yo cobro la asignación y por ahí me pongo a pensar, digo, no puede ser que sea una en 1.000.000, digamos, que trabaje, porque yo trabajo a la mañana, estudio acá, o sea, y mi hijo va al jardín, va al control médico, todo, pero no porque yo necesite el papel, sino porque soy así y bueno, y eso. Es un beneficio, mi amor, que vos tenés. No, yo entiendo, o sea, pero a lo que voy es que por ahí es cierto, sí, falta la cultura del trabajo, todas esas cosas que estábamos hablando, que es cierto, yo la cultura del trabajo la aprendí de mi viejo porque desde que nací trabajé a la par de ellos, porque ellos tenían negocios, hasta que quebraron, justo después del 2001 y todo, quebraron. Pero tampoco creo que sea tan así o sea, sí puede ser que la mayoría o la gran parte se comporte como dicen ustedes, que lo toman como, me quedo en mi casa, no, nada. Hay otra gente que no, seguro que no. Y estamos otros, digamos que la pregunta, no. ya que tocamos el tema, la pregunta es, ¿cómo piensan ustedes que se dinamiza la cultura del trabajo? Y aprendiendo a trabajar. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el estímulo? ¿Por qué yo habría de trabajar? Y por ganar dinero. Para lo cual yo necesito tener la necesidad del dinero. Sí. Si yo no tengo la necesidad del dinero, no existe ninguna razón para que yo me movilice. Lo que yo puedo pensar a veces es, la asignación es 570 pesos. ¿Qué hace con 570 pesos? No. Porque, fíjese, cuando mi hijo nació... Pero si fuera cero, pensemos, si fuera cero, ¿qué pasaría? Bueno, pero yo te doy un ejemplo. ¿Qué ocurriría si fuera cero? Pensemos en voz alta juntos. O sea, cuando mi hijo nació, yo compraba los pañales, que siempre le comento a él, a 57 pesos. Hace 4 años atrás. Bueno, hace 5 años. ¿Y cómo hace ahora una mamá con 570 pesos para comprar pañales y se sale como 200 y pico el paquete? Pero vámonos. Y si no tuviera plan, ¿qué haría? Y supongo que trabajaría, no sé. Pero igual, o sea, a lo que yo voy es que por más que yo tenga un plan, no me alcanza, no me sirve. O sea, ¿qué hago con 570 pesos? Nada. O sea, sí o sí tengo que salir a laburar para digamos, cubrir necesidades básicas. 25 años. Trabajar en Hay muchos jóvenes de tu edad que con 25 años no tienen un hijo, sino van por el sexto, séptimo. Porque quieren llegar al séptimo es una competencia para ir a la pensión de los 7 hijos. Entonces ahí está el factor que hablaba el profesor Juan Carlos, de lo psicológico, de esa falta de que algo no funciona en el ser humano, porque es la comodidad o la satisfacción mínima a la que aspira. Vos tenés otras aspiraciones, está claro, en tu relación, cómo vos comparás. Sin embargo, vos haces un relevamiento y hay un gran sector de la sociedad que con 25 años no tiene un sueño. Pero y ahora sí, ¿cómo hace para sobrevivir con 6 hijos? El niño va a la guardería a los 45 días. Después come en la escuela. Sí, mi hijo Y hace todo eso. después además tiene las ayudas de los comedores o las ayudas de los... No paga alquiler, vivo lo paga. Vos te podés llegar realmente. Hay mucha gente que vive del subsidio. Bueno, pero eso es lo que yo no puedo hacer, es poder adquisitivo. Justamente quería hablar sobre lo que comentó la profesora Farías. Yo
me enseñaron la cultura del trabajo desde chica, entonces yo cumplí los 18 y salí a trabajar. Después tuve la oportunidad, volví a estudiar para justamente buscar algo mejor en el futuro. Pero tengo una prima, justamente con 35 años, llegó a los 10 chicos, hoy día tiene 11. Y ella cobra lo que se da por los planes de estudio de la nota de los chicos. No sé, hay distintos planes, porque encima son de Chaco. Cobra madre de 7 hijos como madre soltera. Cualquier cosa, si necesita algo, va a golpear la casa de gobierno a pedir ayuda porque es pobre. Ellas hacen también esta hora. Bueno, ella no, Hace hijos. Otra cosa que me tocó vivir. Seguro que anda cerca de 20.000 pesos. Otra cosa que me tocó. Salen a trabajar ellos y la mitad de su sueldo va a la madre para ayudarle con los hermanos chicos. Y esa es la metodología de vida de ella. Otra cosa que me tocó vivir que me dolió mucho cuando yo realmente necesité fue ir a presentar a toda la municipalidad una nota, todo, para que me ayuden a construir mi casa, digamos. Porque me dice mi tía, mira que están regalando chapa, material y todo, y acá venden todo esto, porque mi tía vive en el Loma Andreador. Le traen, vienen los camiones, le bajan la chapa, le bajan, andás, acción social que te van a... Bueno, me fui todo por derecha, presenté nota, me fui, le lloré a la asistente social, todo. Nunca, jamás me llamaron. Y toda esa gente que recibió los materiales, la chapa, todo, sigue viviendo en casa de chapa, cartón y con un equipo de música gigante ahí adelante. Eso seguro. Y mirá el techo y seguro que está la directivita. No, pero o sea, la puerta. Ahí, por ahí me doy cuenta que, no sé con qué vara miden, digamos. A eso voy. Creo que, o sea, como todos nos damos cuenta, la gente es conformista y cómoda a la vez. Y lo que estaba queriendo decir usted al decir el tema de cero asignación, no digo que esté mal, pero sí, si nos necesitas esa ayuda, para muchas personas la ayuda como a ella, pero no se queda con eso. Pero hay otras que sí tienen eso, y si no tuviera así, por ahí. Esa casualidad de la vida sale a trabajar. O sale por lo menos a hacer el intento, pero no, otras son muy cómodas y conformistas. ¿Ustedes vieron la cola que hay en el correo cada vez que hay que pagar los planes? No, y en la la manzana vuelve y vos te vas a las 7 de la mañana, está así, y te vas a la 1 de la tarde y está así. No porque no le atiendan, sino porque se renueva. Ahora digo yo, si el gobierno, como plantea la película, en vez de subsidiar el desempleo, subsidia el empleo, ¿va a haber una cola tan larga? ¿Hay tantos que quieren trabajar? El otro día en los bancos, ustedes saben que los bancos privados le asignaron de oficio, le asignaron una partida de pago de los planes de garrafa a los bancos privados, de PREP, ¿no? O sea, sin ningún tipo de consulta. Y me contaba el otro día uno de los bancos privados grandes acá de Corrientes, yo le preguntaba por qué había tanta gente, y me decía porque se repartió las tarjetas de débito para sacar los 154 pesos, la gente va al cajero, como el cajero solamente da billete de 100, saca los 100 pesos y hace la cola por los 54. Sí. Y se queda toda la mañana, ¿sí?, bajo el sol, afuera, para cobrar los 54 pesos, que objetivamente hablando, con el valor de los 54 pesos no podría decir esta persona, seguramente si trabajara todo el día, seguramente sacaría más de 54 pesos, ¿sí? Así vendiera flores de plástico, ¿sí? O sea, hay una cuestión de valores morales que se complica, digamos, ¿no? Porque ahí da la sensación de que es mejor quedarnos en una gestión de trámite para cobrar una cosa que viene de arriba, entre comillas, que hacer el sacrificio de generar el mismo monto económico de la mano del esfuerzo. O sea, se va rompiendo una cadena. Pero lo que voy es, ese tipo de ayuda, cuando salió la famosa tema de la garrafa, tuvo mucho consenso social. O sea, no es solamente el gobierno. O sea, hay una sociedad que trae un poco la frasecita que escuchamos por acá, de que no es que esté mal la asignación. Claro, si no está mal la asignación, está bien la asignación. Si está bien la asignación, se valida, se legitima el procedimiento, digamos, ¿sí? Yo le garantizo que hay muchos países en el mundo que no tienen asignación.
tienen pocas asignaciones, no tienen. No es que tienen, y no estoy diciendo, no estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Paraguay. O sea, estoy hablando de acá al lado. No estoy hablando de otra cultura, otro idioma, otra religión, no, la misma religión, la misma cultura, la misma historia, la misma ciudad fundadora, Asunción. O sea, estoy hablando de la corriente que vino acá, la misma que vino de Asunción. Y en ese país la asignación, tal cual la conocemos nosotros, no existe. Pero no es que es poco, no hay. A veces sí no entendemos. Está la ayuda para los desvalidos, en el sentido de los discapacitados, pero al tipo que tiene las dos piernas, los dos brazos y le puede poner el cuerpo, cero, no es un poquito. ¿Sí? Y esa es una sociedad que está progresando más rápidamente que la nuestra. Pero ni siquiera en la cultura de seguridad social no tienen, seguimos hablando de Paraguay, ellos por ejemplo no tienen los aportes obligatorios que tienen en el argentino. O sea, ellos tienen que estar pagando esa seguridad, pero tampoco no le da la ventaja que tiene, sino realmente le da como para mantener la postura que están trabajando en ese momento, esa cultura de cumplir con ciertos años, después se los despida y tienen una indemnización que no es que todo después sigue, continúa. Está segura, la seguridad social es baja, es nula. Digamos que hay, pero muy contado, y los que pueden tener un poder adquisitivo alto la pueden tener. ¿Por qué la pueden tener? Porque la están pagando mensualmente, como nosotros tenemos las prepagas acá de salud, las prepagas de tener un buen servicio médico, pero es porque algunos realmente estamos en condiciones con un nivel, convengamos que tenemos más un nivel medio a pesar de la pobreza que también se ve en todo el país, ¿no? Bueno, un ejemplo contundente que Argentina ha tenido en los últimos años un desarrollo en los números macroeconómicos, ustedes que son estudiantes lo saben, digamos. Pero la pobreza estructural de Argentina es la misma. O sea, han pasado un montón de años en el medio de supuesto crecimiento económico, verificable por otro lado, pero cuando uno mira los grandes números y mira los indicadores de pobreza, no adulterados, sino los indicadores de pobreza, y sobre todo de pobreza estructural, que es esto que estamos hablando, un tipo que no puede vivir con lo que trabaja. Eso es pobreza estructural. Que un tipo no pueda laburar y vivir de su trabajo. Si el tipo sigue dependiendo de la ayuda social, de la ayuda del gobierno, de los planes, entonces el tipo sigue siendo pobre, digamos, porque por eso le ayudan. ¿Sí? A un rico no se ayuda, digamos. Entonces, evidentemente lo que tenemos es un esquema que si uno lo proyecta, y pongo Paraguay como ejemplo, digo, ¿dónde va a estar Paraguay dentro de 20 años? Andamos hasta nosotros dentro de 20 años, con este esquema. ¿Sí? Cuando salió los planes sociales decía mi papá, ¿qué hubiese sido si en vez de darle por darle más dinero, exigía una contraprestación? Que vayan a una escuela, así como sacaron Yonko, que vayan y cumplan y una así hora, así nacieron los planes 2 sociales. horas, y así. Pero dar dinero, la contraprestación. ¿Qué otra cosa que va a dar vuelta? Y aparte, los planes sociales se hicieron con un crédito del Banco Mundial, que cuando se acababa eso, tenía que acabarse el plan social. Y entonces empezaban a manotear ANSES, Banco Central, esto, el otro. Y ahí viene también otro problema grave, que es, ustedes van a empezar a trabajar, van a aportar para una jubilación, pero yo no sé si van a poder cobrar. No sé, porque ya hoy no tienen con qué pagar a los jubilados que manoteaban toda la plata. Entonces, ¿qué hacen? Lo que vos vas a aportar, sacan y le pagan al jubilado. Y el jubilado contento porque cobra bien. ¿Cuánto dentro de 30 años haya que cobrar la jubilación? No sé. Acá, 65.000 empleados públicos que aportan, 28.000 jubilados. No cierran los números. Agarren el sueldo de un activo y fíjense cuánto le descuentan a un activo provincial. Y fíjense cuánto tienen que pagar la jubilación. Por el supuesto 82% móvil. No, la caja está subsidiada. O sea, hay transferencia de recursos de rentas generales para pagar la jubilación. No va a cerrar nunca el número de hijos. Y la gente cada vez se jubila a menos edad, la gente cada vez vive más años. Es un sistema que está llamado a colapsar. Mientras el Estado siga subsidiando desde otras partidas a la jubilación, va a funcionar, pero cada vez va a ser más. Ese problema en Europa lo tienen de contra súper estudiado. Pero hoy tenemos un sistema que está financiado, por eso decir, ¿con qué van a pagar? Hoy ya no pueden pagar, hoy ya están drenando dinero de una parte del presupuesto
pelota de una bola de nieve, digamos. Ese dinero que sacan, ¿de dónde sale? De dos lugares. De aumentarle los impuestos, crear nuevos impuestos o darle la maquinita. Y entonces le sacan más cantidad de plata de lo que ustedes ganen con nuevos impuestos y además las cosas cada vez se encarecen. ¿Qué otras reflexiones para la película? Que volvemos un poco a eso. Bueno, es interesante cuando surge estos temas como subsidio, ¿no? Y se genera un debate en el aula. No necesariamente caer en el razonamiento dicotómico blanco-negro, bueno o malo, sí o no. A veces incluso, bueno, si estamos analizando la figura del subsidio, ¿con qué alcance? ¿Qué cuadre tendría que tener? ¿Por qué tiempo? Estoy recordando un caso de un subsidio de desempleo que se da en Inglaterra, donde durante 6 meses se le da una corbata, 500, no me recuerdo la moneda en ese momento. Libra. Se les capacitaba para asistir, se le da un celular, se le capacitaba para asistir a una entrevista laboral y a los 6 meses perdía eso. Era una etapa de preparación para una reinserción laboral, ¿no? Y estoy pensando en esto del subsidio, una red de contención social. Y asocio a lo mejor, por analogía, con un andamio. Cuando uno construye un edificio necesita un andamio. En algún momento tenés que retirar el andamio, ¿verdad? Ahora, cuando ese subsidio se transforma en el eje de una política pública, ahí sí, obviamente, se degenera todo lo que tiene que ver con el aparato productivo, ¿no es cierto? Con los efectos que estamos viendo hace un tiempo. Ahí les recomiendo una película que se llama Full Monty, que capaz se acuerdan de algunos de ustedes, unos cuantos años ya, que muestra el tema del subsidio del desempleo en Inglaterra y un tipo que pierde el trabajo y no le quiere contar a la mujer que pierde el trabajo. Entonces todos los días se viste a la mañana como que va a trabajar y se va a la casa la casa estatal donde se dan los subsidios, donde se busca trabajo. Porque una de las obligaciones que tiene el tipo que recibe el subsidio es todos los días ir a este lugar a capacitarse y a buscar trabajo. ¿Sí? O sea, no puede cobrar subsidio sin hacer el esfuerzo de buscar trabajo. Entonces ahí se hace una especie de bolsa de trabajo donde aparece un ofrecimiento, que es la película, la historia, la trama de la película, que es tragicómica en el fondo, es que un grupo de amigos se van conociendo ahí, que perdieron empleo, qué sé yo, terminan deciden ser strippers y dedicarse, digamos, a hacer un baile sensual y eran todo tipo gordos, feos, o sea, tipos que no tenían las características necesarias para desarrollar el empleo, pero que es un rebusque que tienen mientras están buscando empleo, digamos, o sea, y muestra un poco esto que en algunos lugares de Europa funciona bien, en otros lugares de Europa es un desastre. En Alemania, por ejemplo, hay mucha queja con respecto al subsidio de desempleo porque es muy alto, entonces también genera cierta desidia por parte de los que pierden empleo a buscar, esperan el plazo máximo y cuando se acerca la fecha de la caída del subsidio recién empiezan a hacer la búsqueda laboral. Eso requiere una maduración social bastante importante. Ustedes vieron que ahora están discutiendo el tema del plan Cuquita, que decía ganar, publicar, es nuevo, es viejísimo. Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que llegó la tecnología, no era nada. Un lugar frío, todo el país congelado, no tenía nada, el Estado era el benefactor. Y les daban una caja con toda la jugada adentro a las madres. ¿Sí? Y esa misma caja servía de cuna para los chicos. Hace 5 años atrás, la misma se seguía dando como una costumbre. Cuando los fineses vieron lo que les costaba el impuesto, ellos mismos le dijeron al Estado, no queremos más. Basta de este subsidio. Primero, no cumple un fin específico. Hoy Finlandia es uno de los países que mejor educación y mejor PBI por cápita tiene. Tiene un ingreso que es fabuloso. En Finlandia uno gana no menos de 40.000 euros por año, arriba de la media de Europa que está en 27.000. Hay que comerse el frío, los renos, Papá Noel y todo lo demás, pero es una sociedad madura, ya se pasó para el otro lado. Si no lo necesito, ¿para qué tenerlo? Si al final eso que me están dando es lo que me están quitando. No me lo quiten, yo le puedo dar mejor destino. Eso fue el eje de la discusión del gobierno con el campo.
En algún momento se levantaron los productores de algunas áreas, estaba hablando de los ojeros, estoy hablando de determinados productores, y a veces es interesante escuchar los dos lados de la campana, ¿no? Y desde el lado productivo decían, lo que están haciendo es viendo una planta que crece, que empieza a tener su primer brote, y con eso se está, con ese sector de la economía que está siendo eficiente, hay una filtración de recursos, porque los subsidios es eso, una transferencia de recursos, de un sector eficiente para cubrir ineficiencia. Y desde ese punto de vista reclamaban, por ejemplo, una baja de la retención de soja, y fue el eje de un debate muy intenso, y que creo que dejó ese hecho histórico del no positivo. El debate sigue vigente, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta eso, se trata de transferencia de recursos. A veces hay que pensar también, cuando vos te enterás que hubo un subsidio a determinado sector, y vos decís, bueno, este sector ¿es débil económicamente o es un sector económicamente fuerte? Pero ya el problema del subsidio genera una cuestión de análisis y debate acerca de cómo se dirige esos recursos, ¿no? Para no alargar más la cuenta de la discusión, yo por lo menos me quería quedar un poco con la frase esa que está casi sobre el final de la película, cuando plantea que las ayudas de corto plazo te sirven, pero las ayudas de largo plazo no. Una cosa es ayudar a la emergencia, a salir de una situación límite, y otra cosa es instalar esa situación límite como una situación definitiva o de largo plazo. Me parece que también, si bien el contenido de la película está muy orientado a la cuestión religiosa, también tiene que ver con esta cuestión de la caridad, ¿no? Cuando uno ayuda, ¿cómo ayuda? Cuando uno quiere tener ese gesto muy humanitario de contribuir con los demás, ¿cuál es la mejor manera de ayudar? ¿Darle plata todos los meses o buscar el modo que esa persona empieza a encontrar su propio rumbo? Inclusive por cuestiones que exceden a la economía, que tienen que ver con la dignidad humana. A mí me gusta más quedarme con la cuestión filosófica que con la cuestión económica. Parece que una persona que se valoriza a sí misma tiene una posibilidad de futuro diferente, independientemente si la plata le viene de arriba o si le viene de su propio trabajo. Me parece que la diferencia no está en el monto del dinero, sino en el cómo se lo logra. Tengo hijos adolescentes, un poquito más que adolescentes, ya más grandecitos, y me doy cuenta cómo valorizan el dinero que se gana, que no era el dinero que le da al padre, no es el mismo dinero, ¿sí? O sea, el valor del esfuerzo transmitido a gastarlo, lo que parecía barato hace 2 años atrás, le parece un afano porque se lo ganan ellos mismos. Entonces, ¿por qué es caro? Y porque ahora me cuesta a mí, que esto significa 2 días de trabajo, digamos. A mí me costó 2 días de trabajo. Cuando no te costó, ¿cómo hago yo para visualizar el valor del dinero, digamos? Pero cuando me costó el esfuerzo, yo creo que ahí hay mucho para hacer en términos individuales, para hacer en términos grupales, para organizar la ayuda, como decía. Es una cuestión para discutir. Nosotros estamos frente al fenómeno del niño ahora, probable que tengamos algún sacudón en corriente en algunos lugares de la provincia, y la pregunta va a ser si queremos ayudar, ¿cómo ayudamos? ¿Cuál es el modo de contribuir? ¿En forma directa, en forma indirecta, organizada, sacándolo al que no tiene posibilidad de la situación de corto plazo, o instalando una cuestión de largo plazo? Y ahí viene un poco me parece que un debate bastante interesante. Yo no quiero aburrir más, profesor. Así que más que agradecidos. Gracias por la paciencia. Podemos cerrar con una pequeña encuestita final para saber sus opiniones sobre